Buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este episodio. En este episodio hablaremos sobre la nueva reforma del 2020 a la Ley del Seguro Social. Nos está aquí una invitada especial, Valeria Rodríguez Mesa, que es empleada de la empresa Maseca, que nos estará apoyando y contando cómo es que en el ámbito profesional podemos toparnos con estas nuevas reformas. Nos dará su punto de vista y los cambios principales efectuados en esta reforma. Sin más, dejamos el uso de la palabra a nuestra invitada especial, Valeria. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, muchachos, muchas gracias por invitarme. Y bueno, actualmente trabajo en la empresa Maseca dentro del área de contaduría y recursos humanos. Egresé de la Universidad de La Salle Bajío, soy de la generación del 2007 y he trabajado dentro de la empresa Coca-Cola desde entonces. Muchas gracias, Valeria, por tu pequeña introducción. Y bueno, como todos estamos en la reforma, nos ha tenido sorprendidos, vaya, y a algunos les han surgido muchísimas interrogantes. Es por ello que hoy aclararemos aquellos puntos y modificaciones que llegaron para quedarse en esta nueva reforma del 2020. Sin más por el preámbulo, me gustaría que nos comentaras, Valeria, cuáles son los puntos más generales que toca esta reforma. Claro que sí, bueno, espero poder responder algunas de sus dudas. Voy a ser breve. En pocas palabras, la reforma o la ley de seguro social tiene como propósito robustecer el sistema de pensiones en México, basado en cuentas individuales o de contribución definida. No sé si pueda... Bueno, esa es la definición más concreta que les podría dar. La verdad es que más o menos esta ley tuvo un cambio en el 97, por ahí, y ha tenido muchos beneficios para los trabajadores desde entonces. Muchas gracias, Vale. Oye, ¿crees que nos podrías platicar acerca de cuáles son los principales cambios que se realizaron en esta reforma al sistema de pensiones? Claro que sí, mira, los principales cambios que se ven son la disminución del número de semanas de cotización, aproximadamente entre 1,000 y 1,200. El aumento de aportaciones por parte del patrón puede ser también aproximadamente de un 3% hasta un 11-12% sobre el salario base de cotización. De acuerdo con la ley, el aumento en la cuota social otorga por el gobierno federal y disminución en las comisiones el cobrar las administradoras de fondo para el retiro, es decir, el Afore. Ah, ok. Fíjate que también cuando me tocó investigar sobre esta reforma, leí un poco sobre la pensión mínima garantizada, pero no logré entender tan a fondo de qué se trata este tema. ¿Crees que me pudieras explicar más o menos sobre qué va? Sí, claro, mira, bueno, muchos lo conocen como la PMG, que es exactamente lo mismo, la pensión mínima garantizada, solamente que acotado. Y es un pago que otorga el Estado a las personas que cumplan con el requisito de edad, después, bueno, la edad y ciertos años trabajando en la empresa. Y no solo eso también, sino que también debe de cumplir con un mínimo de horas y aproximadamente son de las 750 semanas cotizadas. Ah, perfecto, muchas gracias, Vale. No, ¿de qué? Valeria, entonces, para complementar esta información que nos acabas de dar, ¿me podrías responder entonces cuál va a ser el monto de la pensión garantizada? Mira, la reforma se incrementa para los trabajadores que promedien un 2 UMA en adelante, encontrándose el rasgo más amplio de ajuste en un aproximado de 3,750 pesos por ahí al mes y unos 8,200
40, 50, si no me equivoco. Pero para aquellos que proveen un salario base de cotización es de un 5 UMA en adelante. Perfecto, muchas gracias. No, ¿de qué? Valeria, con todo esto que nos comentas, estos beneficios, estas semanas de cotización, estos salarios, me gustaría que nos platicaras, si nos puedes platicar por favor un poquito, hacia quién va destinado, quiénes son los beneficiarios principalmente de esta reforma. Mira, principalmente los trabajadores que se verán beneficiados son los que se jubilen. Y más que nada los que se jubilen, creo que ya lo había comentado, bajo la ley que cambió en el 97. Es decir, que su jubilación esté en función de las contribuciones realizadas a su cuenta individual. Pues se robustece el sistema de pensiones basado en cuentas individuales o de contribución definida. Y como ya te había comentado, asegurados desde la ley que tuvo un cambio en el 97. Bueno, y a mí me surgió una duda y creo que muchos de los que nos están oyendo también les tienen esta duda, y es que, ¿qué va a pasar con todas esas personas a las que les negaron la pensión por tener menos de 1,250 semanas? Claro que sí, mira. Bueno, en estos casos podrían solicitarla de nueva manera, cumpliendo con los requisitos vigentes que tengan actualmente, aunque hay que tener en claro que si estos optaron por recibir los recursos de su cuenta de Afore, será imposible revertir el efecto. Entonces está un poquito complicada la situación. Ok, y ya para cambiar un poquito el tema, ir más rápido, ¿cómo se va a dar como un seguimiento correcto y una correcta aplicación a esta nueva reforma del sistema de pensiones en México? Pues mira, tiene que llevar todo un proceso, se tiene que tener vigilancia y registro de los avances y la aplicación de la misma. En el informe que se va realizando poco a poco de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Entonces son varios pasos, pero se tiene que tener precaución y cuidado y registro de todas esas acciones que se vayan tomando. Vale, y siempre escuchamos, o generalmente cuando escuchamos hablar sobre las semanas de cotización, siempre se tiende a pensar que es un periodo muy largo, ¿no? En el que se debe de cubrir para poderse pensionar, ya sea por cesantía o por vejez. Pero quería que me platicara si en esta reforma que se contempla la disminución de las semanas de cotización, ¿beneficia a las personas? El hecho de disminuir las semanas de cotización no significa que las personas deban de dejar de trabajar una vez que alcancen las 750 semanas cotizadas. Más bien, entre más semanas cotizadas tenga un trabajador, su pensión será mayor al momento de pedir su retiro por cesantía. Entonces, ya sea que tenga 40, 50, 60 años, no significa que en ese momento tenga que terminar, porque si sigue trabajando, se le va aumentando, conforme vaya aumentando también los años de trabajo que van después de. El cambio ayuda a todas aquellas personas que aun cuando han trabajado toda su vida, quizá no lo hayan hecho en trabajos formales y por lo tanto no tienen suficientes semanas cotizadas ante el IMSS. Claro, porque recordemos que para pedir la pensión de cesantía se necesita tener 60 años cumplidos y para la pensión por vejez se necesitan 65. Exacto. Otro interrogante que se me presentó, ¿vale? Fue, ¿cuándo o cada cuánto se hace este ajuste en las aportaciones o en la ley del seguro social
o en las pensiones. No sé si nos pudieras platicar un poquito de la historia o los antecedentes. Pues mira, yo supe que el último ajuste que se le dio a la publicación, bueno, en el diario oficial de la Federación, que es donde se ve reflejado, fue en diciembre, si no me equivoco, del año pasado, y pues fue una reforma a la ley del Seguro Social, cuyo propósito fue robustecer justamente el sistema de pensiones en nuestro país, basado en cuentas individuales o también de contribución definida. Sí, sí, vale, pues muchas personas todavía se preguntan, ¿no? ¿Por qué todavía sigue vigente la ley del 71? Pero, pues lo que no llegan a entender es que cuando una persona entra a trabajar, la ley que está vigente, ya sea la del 73 o la del 2020, es la que va a regir para toda su vida y para todas sus prestaciones sobre la seguridad social. Y recordemos que esta aportación que nos platicas se genera o se realiza de forma tripartita. Por tripartita podemos entender que la realizan el patrón, el trabajador y una parte el IMSS. Y para finalizar mi comentario, me gustaría preguntarte si consideras que es un cambio positivo esta reforma. Mira, yo opino y yo pienso que sí, porque el elevar el monto de ahorro es una propuesta que se había puesto ya sobre la mesa, no es nueva, de hecho, ya tiene tiempo, y no solamente es una propuesta que surgió por parte de reguladores, de organismos reguladores o de organismos internacionales, sino que también se había escuchado en la propuesta política de candidatos anteriores. Entonces, yo opto porque es un buen cambio, y además lo que destaco es que se encuentra la reducción de semanas cotizadas para tener derecho a la pensión por cesantía de edad avanzada y por vejez, evidentemente. Y esto aumenta las aportaciones patronales para el retiro y amplía la cobertura de beneficios, entre otros detalles. Entonces, yo opino que sí. Bueno, vale, antes que nada, muchas gracias por poder acompañarnos el día de hoy. Y una pregunta de mi parte, ahorita que uno convive más con los familiares de mayor edad, sería que si se pueden jubilar antes. Mira, no necesariamente. La edad necesitada o establecida para empezar los trámites de pensión seguirá siendo de 60 años. Lo único que cambia es que con un número más bajo de semanas cotizadas, las personas alcancen esa edad, bueno, más bien ese monto antes de retirarse, cumpliendo alrededor de 15 años activos de cotización en vez de 25, pero la edad sigue siendo la misma. Bueno, y ahora sí, tomando en cuenta las anteriores modificaciones, que fue por semanas o por tiempo, ¿hay otra modificación que se realizó? Mira, sí, o sea, no solo modificaciones, sino que no solo fue una, fueron varias las que se mencionaron. Por ejemplo, antes de exponerlas, es importante destacar que todos los trabajadores pertenecen a la ley 73, que lo que propone, o lo que más bien dice esta ley, es que no tendrá ninguna afectación, dado que lo aprobado en esta reforma tiene repercusión en dicha ley. Así que, aclarando el punto, si es que me voy a entender, no se entendió nada. Sí, comprendo que es algo complicado este nuevo cambio, pero a ver, no sé si, por ejemplo, mi compañero Eder o Salvador o Vite sepan más o menos cuál es el cambio de las diferentes reformas tanto del 2020 o qué pasó.
Sí, claro, como podemos ver en la foto, presentamos aquí, hicimos un cuadro donde presentamos las semanas de cotización que se requerían con la ley del 73 y las que van a depender para la edad de retiro y un aproximado de un salario promedio para esta cotización. Oye, muchísimas gracias, Eder. Y otra pregunta, vale, ya tenemos en cuenta cómo funciona, pero entonces ya para recalcar, ¿cuáles son los tipos de opciones de retiro? Mira, cuando un asegurado cumpla con las semanas de cotización, que es lo primordial, con base a la nueva ley y con el requisito de edad, tiene la opción de elegir entre la renta vitalicia, que es un retiro programado, o una combinación de las primeras dos. Valeria, yo tengo una duda. No sé si ya lo habías explicado, la verdad es que no me quedó muy claro, creo que se me trabó mi internet, pero esta es una reforma, he escuchado que es una reforma que ha cambiado muchísimo el derecho laboral actualmente. ¿Por qué es esto? ¿Porque es muy importante o por las modificaciones que ya habían existido anteriormente? Mira, va modificándose, no constantemente, pero sí tiene una modificación a lo largo de los años, lo cual creo que es importante porque se supone que estas modificaciones existen para el bien común y para el bien del ciudadano. Como ya lo había comentado anteriormente, desde 1997 ya se había aprobado, pero no existía ningún ajuste de forma tripartita. Se debía realizar en términos de ley vigente y de igual manera creo que es relevante señalar que la llamada generación de transición, es decir, los que hayan estado inscritos en el IMSS antes del 1 de julio del 97, no se ven afectados en general por la reforma, ni tampoco cambia el régimen. Ok, muchas gracias por la aclaración. Y última pregunta. Al menos personalmente he escuchado de muchas personas que quisieron sacar su pensión, ya sea anticipadamente o por X o Y razón, antes de esta reforma y se les fue negada. ¿Qué pasa si antes de la reforma se las negaron, pero sí cumplía con los requisitos de acuerdo a la ley anterior? Mira, a aquellas personas que antes de entrar en vigor con esta reforma pudieron haber recibido negativa de pensión por el número de semanas inferior y no hayan finalizado su trámite, tendrán derecho a solicitarla, sí, y podrán solicitarla de nuevo con los requisitos vigentes. Y en caso de no haber optado por recibir los recursos del Afore, pues ya no será posible revertir el efecto. Muchas Bueno, gracias por la respuesta. Y no, muchas gracias a ustedes. bueno, primero que nada, agradecerte, Valeria, por regalarnos un poco de tu tiempo y de explicarnos cómo ha sido el cambio de esta nueva reforma que ha venido, como ya lo había dicho, para quedarse. Y también a los chavos que se atrevieron a preguntar y que más que nada debemos estar informados a los cambios que se están llevando a cabo en nuestro país. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Hasta luego. Bonito día.